Saludos, mi nombre es Carlos Humberto Aguilar, yo soy docente en la Escuela de Ingeniería e Informática en la Universidad Internacional de las Américas y en este momento vamos a seguir un tutorial de cómo usar la actividad base de datos en la plataforma eCampus. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio. Escogemos el perfil de profesor para ingresar. Y una vez que hemos ingresado, se escoge el curso para el cual usted desea utilizar el recurso. El recurso en este caso, base de datos que estamos hablando. Vamos a escoger el curso. Una vez que hemos escogido el curso, aquí en la parte superior derecha de la pantalla, nos venimos a este engranajito dibujado acá y se selecciona editar ajustes. Activar edición, Cuando ya hemos activado edición, bajamos acá hasta encontrar esta leyenda aquí que dice añade una actividad o un recurso. Entonces se selecciona añade una actividad o un recurso y nos aparecen las posibles actividades o recursos que podemos seleccionar en el eCampus. En este caso vamos a seleccionar la actividad base de datos. Y pulsamos acá en la parte inferior de la pantalla el botón agregar. Una vez que pulsamos el botón agregar, nos aparece la pantalla inicial para agregar el recurso base de datos, la actividad base de datos. Y seleccionamos un nombre para la actividad base de datos. En este caso, vamos a elegir un ejemplo sencillo donde vamos a crear una base de datos bibliográfica sobre libros de lenguajes de programación. Entonces vamos a ponerle de nombre a la base de datos lenguajes de programación. Lenguajes de programación, listo. En la siguiente ventana acá, este cuadro, pueden elegir ponerle una descripción adicional si gustan y como en otras actividades que se crean aquí en el eCampus, se le puede seleccionar el campo, este check, donde se indica si se quiere mostrar la descripción de la página del curso. Luego tenemos varias opciones que podemos configurar en la actividad base de datos, como están las entradas, la disponibilidad, calificaciones, ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso, finalización de actividad, marcas, Turnitin Integrity Plugin, settings pronunciado en español, y competencias. Empezamos por ver lo que son las entradas. Tenemos la opción de aprobación requerida, donde el profesor tiene la opción, si está activada, de aprobar las entradas que hacen los estudiantes antes de que sean publicadas. Entonces aquí se puede dejar en no o se puede poner que sí si el profesor quiere revisar antes de que algo sea publicado. Luego permitir comentar las entradas y los estudiantes pueden comentar cada entrada que ingresen otros estudiantes o sus propias entradas. Entonces igual se puede configurar sí o no. Luego tenemos la opción entradas requeridas antes de verse. Y básicamente es cuántas entradas debe un participante enviar antes de que puedan ser visibles al resto de los participantes. Y también tenemos acá el número máximo de entradas.
Esto se refiere al número máximo de entradas que un estudiante puede enviar a esta actividad. Se puede dejar abierto o se puede restringir por algún número en particular. Vamos a dejarlo acá para efectos de demostración en ninguno. Luego tenemos la disponibilidad. En la disponibilidad están distintos parámetros que se pueden seleccionar para el recurso. Por ejemplo, la disponibilidad desde cuándo va a estar disponible la actividad, hasta cuándo va a estar disponible la actividad, si a partir de algún momento va a ser solo lectura y hasta qué momento va a ser de solo lectura. Luego seleccionamos el siguiente, que son calificaciones, y aquí básicamente es si el docente va a seleccionar el tipo de calificación que le va a dar a la actividad. Entonces tenemos varias opciones, como por ejemplo es el promedio de calificaciones, donde se califican individualmente las entradas de los estudiantes y se promedian. Luego tenemos la opción número de calificaciones, donde el número de elementos calificados se convierte en la nota final. Y posteriormente máxima calificación, donde será la máxima calificación obtenida la que se convierta en la nota final. O de manera similar la opción mínima calificación. También finalmente está la opción suma de calificaciones, donde todas las calificaciones se suman para que sean la calificación final. En este caso hay que tener en cuenta que no se puede exceder la nota máxima de la actividad. Lo más común es que se utilice el promedio de calificaciones. Tenemos la opción también de ajustes comunes del módulo. Lo que es disponibilidad, que es básicamente, se va a mostrar en la página del curso, o si a partir de cuándo va a estar disponible. Entonces tenemos aquí mostrar la página del curso, o la opción de ocultar a los estudiantes. Pues lo ideal es que sea una actividad en la que participen los estudiantes. Entonces vamos a dejarlo en mostrar la página del curso. El número de ID es para efectos de calificación y es con el propósito de identificar la actividad para poder calificarla. Luego el modo de grupo. En el modo de grupo podemos seleccionar si no va a haber grupos, si solo los estudiantes de cada grupo pueden ver. Se forman grupos de estudiantes y si solo los estudiantes de cada grupo pueden ver separadamente las entradas que cada grupo hace, o si lo que cada grupo ingrese va a ser visible al resto de los estudiantes o de otros grupos. Seguidamente tenemos lo que son restricciones de acceso. Esto está controlado por el administrador del eCampus, y entonces las restricciones se pueden seleccionar aquí de diversa manera. Finalización de la actividad, los estudiantes deben o no completar alguna actividad, es una de las restricciones. Fecha, prevenir el acceso hasta o desde una fecha y una hora predeterminada. Calificación, los alumnos deben lograr una calificación específica. Perfil de usuario, control de acceso basado en los usuarios o en los campos del perfil del usuario. Y luego un conjunto de restricciones, añadir un conjunto de restricciones que se deben aplicar en su conjunto. Entonces no es una sola restricción, sino varias restricciones. Luego la finalización de la actividad, y tenemos varias opciones que pueden ser que nos indica una finalización de la actividad, que los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada o mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones, que básicamente se espera finalizar en, y se indica aquí la fecha en la cual se espera que la actividad esté finalizada.
Luego tenemos aquí una opción de marcas. Estas marcas es lo que en redes sociales se conoce como hashtags. Dado que el módulo trabaja en la web, entonces podría haber marcas para localizar la actividad. Luego tenemos esta opción bastante interesante que es el Turnitin Integrity Plugin Settings. Esto básicamente es un plugin o un módulo adicional que se le incorpora a la actividad para controlar, dependiendo del propósito de la actividad, si se están violando derechos de autor. El plugin lo que hace es buscar en internet similitudes a lo que se está publicando para determinar si hay alguna violación de derechos de autor. Y luego aquí finalmente se fijan las competencias que se persigue se alcancen con la ejecución de la actividad. Entonces es posible ir entrada por entrada en cada una de las opciones, ir completándolas de acuerdo con los propósitos que el profesor tenga, y finalmente pulsamos aquí en la parte inferior de la pantalla guardar cambios y mostrar. Una vez que pulsamos guardar cambios y mostrar, nos aparece esta pantalla donde tenemos en esta línea varias pestañas. Y la pestaña que aparece activa es la pestaña de campos. Tenemos esta leyenda que dice: no hay campos definidos para esta base de datos, por favor agregue algunos. Y dice adicionalmente: por favor cree alguno debajo o elija un conjunto predefinido para empezar. En este caso vamos a seleccionar algunos campos para crear la base de datos a manera de ejemplo. Entonces vamos a elegir un nuevo campo y aquí nos pide qué tipo de campo va a ser el que vamos a elegir. Entonces, el campo puede ser un archivo, o sea, se tiene un archivo almacenado y el estudiante podría tener acceso para que con este enlace pueda enlazarlo a un archivo y tener acceso al archivo, como por ejemplo en otras actividades cuando se publica un video o un documento en la actividad. Luego tenemos un botón de radio, la opción de botón de radio, que es un botoncito que se selecciona o se selecciona. Luego un campo de texto, que son los más usados, es un campito básicamente donde se escribe texto. Luego tenemos la casilla de selección, que es el conocido cuadrito que se marca o se desmarca. Puede ser un campo de tipo fecha, una imagen que queramos incluir, un número largo, entonces se puede elegir aquí una opción de menú, un menú múltiple, un número simple, una dirección web, una dirección URL, o un área de texto. El área de texto es similar al campo de texto, sin embargo en el área de texto se puede escribir mayor cantidad de texto. Digamos que el campo de texto es para textos cortos y el área de texto es para textos largos. En este caso vamos a seleccionar un campo de texto y nos indica aquí el nombre del campo. Entonces vamos a ponerle nombre del libro. Si se desea, se puede colocar una descripción, indicar si el campo es obligatorio y si este campo está vinculado. En este caso vamos a dejarlo así y le vamos a pulsar agregar. Podemos crear otro nuevo campo. De nuevo vamos a crear un campo de texto y al campo de texto le vamos a llamar autor. Igual podría tener una descripción y vamos a ponerle que es un campo obligatorio. Pulsamos agregar y seguidamente vamos a crear un campo adicional y esta vez va a ser un botón de radio. Y vamos a colocarle de nombre de campo en la biblioteca.
y vamos a seleccionar aquí para activar el botón de radio dos opciones. Una va a ser el libro se encuentra en la biblioteca y la otra opción, el libro no se encuentra en la biblioteca. Podemos ponerlo también obligatorio y pulsamos nuevamente en la parte inferior el botón agregar. Tenemos así tres campos definidos. Obviamente ustedes, el profesor puede definir la cantidad de campos que consideren necesarios. Por ejemplo, podríamos agregar la casa editorial, el año de publicación en este ejemplo, y diferentes, por ejemplo, podríamos crear un campo de imagen donde se ponga una imagen de lo que es la portada del texto o alguna cosa así. Y aquí pulsamos guardar. Una vez que pulsamos guardar, entonces vamos a ver, ya los tenemos listos, entonces podemos elegir la plantilla que vamos a usar para que se muestren los campos. Entonces esta es una plantilla estándar donde aparece el nombre del libro, autor en la biblioteca y bueno, las marcas si las tiene, y opciones aquí para darle mantenimiento a la base de datos. Entonces tenemos varias opciones de lista: plantilla de lista, plantilla individual, plantilla de búsqueda avanzada, plantilla para añadir una entrada, que es bueno, y como estamos trabajando en una página web, entonces tenemos recursos como plantilla RSS, plantilla CSS de clases o plantilla JavaScript. Vamos a dejarlo como una plantilla individual aquí, y lo que correspondería ahora es añadir entrada. Cuando seleccionamos añadir entrada, entonces nos aparece ya el formulario como le aparecería a los estudiantes en el momento de usar el recurso o la actividad. Entonces podemos poner un ejemplo. Vamos a poner el lenguaje de programación C. Y el autor, Brian Kernighan. Kernighan. Ok. Este es un libro que está en la biblioteca de la universidad, entonces vamos a marcar acá: el libro se encuentra en la biblioteca. Y aquí podemos pulsar guardar y ver. Y entonces aquí tenemos ya lo que es una entrada ingresada. Entonces, es más o menos la manera en que lo van a ver los estudiantes. Una vez que tenemos varias entradas, entonces podemos ver o buscar aquí algún libro en particular. En este caso, pues solo tenemos uno. Entonces, pues no es una lista muy grande como para que sea necesario buscarla. Se puede ver en lista, entonces aparece de esta manera. Aquí de nuevo podemos incluir otro libro, se puede exportar, se pueden seleccionar de nuevo las plantillas o otros ajustes. Luego, básicamente, esto es el proceso para crear una actividad base de datos, y
Una vez que hemos terminado de crear la actividad, entonces, bueno, podemos darle guardar ajustes acá y desactivar la edición. Y con esto hemos terminado el tutorial. Espero que les sea de mucha utilidad para que puedan utilizarlo como un recurso más en los diferentes cursos o en el curso que a ustedes les corresponde impartir. Que tengan un buen día. Hasta luego.